Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Esta es la clase o su clase de el Seminario Teológico Práctico. Y aquí nos estamos preparando para empezar la clase de hoy. Hermanos, este es el libro que utilizamos. Se llama Seminario Teológico Práctico. Usted lo puede adquirir en Amazon, en eBay. Y aquí están los 3 años de clase. Sí, este curso dura 3 años. Y estamos en la fase final, en los meses finales de este curso. Así que los estudiantes que están aquí, muchos ya han estudiado todo esto. Y en este libro usted tiene clases de los pactos de salvación, llamados dispensaciones, clases del milenio, de la gran tribulación, temas del Espíritu Santo, temas de la salvación, temas de la iglesia, que es un miembro, que es congregar, que es un ministro, que es un diácono. Bueno, 3 años de clase. Usted lo puede adquirir en Amazon, así está la portada, y así está la parte de atrás del libro, en Amazon o en eBay, en cualquier parte del mundo. Así que si usted entra ahí y trata de buscar el Seminario Teológico Práctico, ahí estaremos. Estamos usando, para eso que tienen el libro y que nos están viendo, la página 190. Y en esta página 190 hoy vamos a estudiar el pasaje bíblico de Mateo capítulo 2 del 1 al 12. Mateo capítulo 2 del 1 al 12, vamos a estudiar ese pasaje bíblico. Y estamos en la sección del libro para llegar hasta aquí, a esta sección de clases del libro, que es cómo escudriñar la Escritura para preparar un mensaje. Recuérdense que fue el Señor que dijo que escudriñemos la Escritura para preparar un mensaje y qué estrategias podemos usar para preparar un mensaje. Estrategias que salen de la misma Biblia, estrategias que salen de los mensajes que predicó Pedro, Pablo, el mismo Señor. ¿Qué tipo de qué palabra puedo usar? ¿Qué tipo de ilustración usó Cristo? ¿Qué tipo de logística usó el Señor? Usted dirá, no, si yo no uso ninguna logística. Bueno, pero para hablar hace falta lógica. Hace falta doctrina. Hace falta expresar audiblemente lo que leemos en la palabra del Señor. Eso es lo que es un maestro, una persona que tiene el don o la habilidad. Porque todo el mundo puede leer la Biblia. Hasta un incrédulo, un ateo puede leer la Biblia y hablar de ella. Pero la diferencia entre un maestro es la intención por qué está hablando. Está tratando de hacer un bien, está tratando de transmitir la palabra de Dios y está tratando de ejecutar un don que Dios le ha dado. Si un ateo habla de la Biblia, no tiene don. Está hablando de su mera inteligencia, de sus propios deseos. Pero nosotros estamos estudiando la palabra de Dios con un propósito, con el propósito de aprender y de honestamente transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. Recuérdense que los dones del Espíritu Santo, digo recuérdense porque los estudiantes que están aquí ya tomaron esa clase, que está en el libro. Los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios 12, que hay 9 dones. Recuerden que los 2 primeros en la lista, dones que da Dios, son el don de sabiduría y el don de ciencia. Así que antes de don de lenguas, don de profecía, don de fe, don de sanidades, don de discernimiento de espíritu, etcétera, antes de todos esos dones, aparece primero en la lista que le pidamos al Señor o que querramos tener del Señor, el don de sabiduría y ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere eso primero? Por algo están primero en la lista.
Eso que usted se cree que el Señor habló así, sin orden, sin nada. No, Dios es un Dios de orden. La Biblia lo dice. Entonces, ¿por qué van primero? Porque ¿qué pasa si usted usa el don de lengua, de profecía, de sanidad, de discernimiento de espíritu, de fe? ¿Qué pasa si usted lo usa sin sabiduría y sin ciencia? ¿Qué pasa? Lo va a usar mal. Va a causar un problema. Va a predicar falsa doctrina. Va a profetizar de sus sentimientos personales, pero no de una revelación de Dios. Entonces, por eso la Biblia nos da eso primero. Así que el estudio de la palabra necesita sabiduría y ciencia. No estamos hablando de una sabiduría de geografía, de matemática, de álgebra, de geometría, de historia de Grecia o de España. No, estamos hablando de una sabiduría y un don que Dios le da. Yo he conocido gente que fueron hasta el 4., 5., 6. grado, sin embargo tienen una sabiduría en la palabra de Dios tremenda. Aunque carecen del conocimiento de la historia, carecen no saben nada de álgebra, sin embargo tienen un conocimiento tremendo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio a ellos un don de sabiduría divino, un don de ciencia divino. Así que lo que estamos haciendo es eso, actuando en esos dones que Dios nos ha dado. Explicamos todo esto porque yo creo que el único que está interesado que no estudiemos la Biblia, que no la escudriñemos con lo más profundo posible, que no aprendemos cómo preparar un mensaje, que no aprendamos cómo predicar, el más interesado en eso es el enemigo. Alguien dirá, bueno, pero ¿y a qué seminario fue Pedro? ¿A qué instituto fue? Mire, yo creo que nadie ha ido a un seminario mejor que el que fue. Porque estuvo 3 años, 24 horas al día con Cristo. Ni siquiera, fíjense que las veces que Pedro y Juan regresaron a su casa en Capernaum, regresaron con todos los discípulos y con el Señor. Vaya, que ellos tuvieron que sacrificar lo que muchos de nosotros, o casi la mayoría de nosotros, no hemos sacrificado. Ellos tuvieron que dejar su esposa, es más que Pedro se lo dijo al Señor. En una ocasión se le dijo, Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, casa, hijo, nuestra profesión, eran pescadores y lo tuvieron que dejar. Mateo era un publicano, que era un recolector de impuestos, un agente del Internal Revenue aquí de los Estados Unidos, y dejó su profesión de contador para seguir al Señor. ¿Qué mejor instituto bíblico? Ninguno de nosotros hemos tenido un instituto bíblico, ninguno de nosotros hemos tenido el honor de estar 24/7 por 3 años, dormían con el Señor, comían con el Señor. Y otra vez, mire, para que usted vea que todas las veces, desde que decidieron seguir a Cristo, las veces que Pedro regresó a Capernaum, a su ciudad, regresó con el Señor y con un montón de gente, con todos los discípulos. ¿Qué más seminario puede ser? Eso es de excelencia, eso es superior. Y es un sacrificio, fue un sacrificio, pero grande, donde ellos dejaron todo, literalmente ahí sí que fue todo para servir a Cristo. Entonces, nosotros estamos tratando de aprender de acuerdo a la Escritura. Así que ya entrando a repasar un poquito cómo hacemos esto, por si acaso alguien sintoniza, todo lo que un predicador puede expresar. Y si usted me está viendo, escuchando y lo ve de otra manera, por favor, mándanos una nota, escríbanos, y nosotros vamos a considerar su opinión. Pero todo lo que un predicador, un maestro puede expresar, cae en 4 categorías. Por lo menos esas son las 4 que yo he encontrado. Todo lo demás son subcategorías. En otras palabras, ideas que caen dentro de estas 4. Todo lo que podemos expresar en un mensaje es una doctrina. Cristo resucitó, Cristo sana, Cristo viene. Cristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo.
hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Doctrina. Doctrinas son las ideas que usted encuentra en un pasaje que Dios te habla a ti. Porque primero el predicador, para predicar, Dios le tiene que hablar a uno. Ya existe el caso cuando nos paramos en el púlpito, ya dimos una clase, como 6, 7 clases atrás, hablamos de las 7 energías que recibe o que aplica o que usa un predicador en el momento de ministrar. Hay el caso donde tú estás en el púlpito, tú te has preparado, tú oraste, tú ayunaste, preparaste el bosquejo, las ideas que Dios te dio, a unos lo hacen de una manera, a otros lo hacen de otra, y en el púlpito el mismo Dios te habla, ¿verdad? Pero en la preparación, cuando estamos analizando, escudriñando un pasaje, utilicemos frases bíblicas, escudriñando la Escritura, las ideas que salen o son una doctrina. Ya hemos, por ejemplo, la divinidad de Cristo. Por ejemplo, el poder de sanidad de Dios Padre. Por ejemplo, el poder que Dios nos da a nosotros de hacer milagros, de Dios hacer milagros a través de nosotros, pongámoslo correctamente. Doctrinas. Una doctrina es algo imperativo, algo que no tenemos que aceptar o debemos de aceptar. No es opcional. Usted no puede decir, yo soy cristiano y creo que el Espíritu Santo no es una persona. No es opcional. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Siente, habla, ordena. Tiene los atributos de Dios Padre, es eterno. Una doctrina son cosas que no son opcionales. Que la Biblia no te da opción de creerlas sí o no. Tienes que aceptarlas si eres cristiano. Por ejemplo, la divinidad de Cristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, que se encarnó. Tú dices, no, yo no creo que Cristo se encarnó. Yo no creo que Jesucristo es coexistente con el Padre. Humo u óseos, de la misma sustancia que el Padre. Es eterno como el Padre. Es omnisciente como el Padre. Es omnipresente como... Yo no creo nada de eso. Una persona puede decir eso. Bueno, pues tú no eres cristiano. Si tú no crees eso, tú no puedes ser cristiano. Entonces, doctrinas son verdades bíblicas que no son opcionales. Entonces, cuando estamos hablando, cuando estamos predicando, todo lo que decimos cae en 4 categorías. La primera es doctrina. La segunda es una tipología. La Biblia está llena de tipología. ¿Qué es una tipología? Tipologías son ejemplos espirituales representados con cosas. La semilla representa la palabra de Dios. La espada representa la palabra de Dios. El color blanco representa pureza. Nosotros, la iglesia, los cristianos, no escogimos poner tipologías en la Biblia. Dios las escogió. La lámpara, tipo de la iglesia. El aceite, tipo del Espíritu Santo. El color azul, tipo de lo celestial. Color rojo, tipo de sangre. Ve, por ahí hay banderas y usted ve cada vez que las personas hablan de las banderas y hablan de las tipologías de las banderas. Color rojo representa la sangre. ¿De dónde aprendieron eso? Vaya, te estoy hablando de ateos. ¿De dónde aprendieron eso? De la Biblia. Pero también es una cosa lógica porque la sangre siempre es roja. Si tú eres negrito, si tú eres tostadito, si tú eres blanco, de ojos azules, toda la sangre de todo el mundo, la piel puede ser diferente, pero la sangre, todo es roja. Entonces vemos que en la Biblia el color rojo es tipo de sangre, tipo de guerra. Número 7 representa totalidad. Número 7 se repite mucho en la Biblia. Dios creó los cielos de la tierra en 7 días. Hay 7 años de gran tribulación. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas en el libro de Apocalipsis. Y así. Sí, entonces, una tipología es una representación espiritual. Todas las parábolas son tipologías. Todas.
En todas ellas están llenas de tipología. Entonces, cuando predicamos lo que decimos, o es una doctrina, es una verdad bíblica mandatoria, es una tipología, es un simbolismo, es una enseñanza, es la otra idea, una enseñanza. ¿Qué diferencia hay entre una enseñanza y una doctrina? Que las doctrinas son mandatorias, no son algo que tú puedes decir, yo no quiero creer eso. Bueno, hay cosas en la Biblia que tú puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, eso es una enseñanza, porque es opcional. Las doctrinas no son opcionales. No es opcional si tú crees o no que Cristo venga. Tú dices, yo no creo que Cristo viene otra vez. Eso no cambia nada. Porque usted diga que Cristo no va a venir, eso no va a cambiar la doctrina. La doctrina de la Biblia está clara y hay que creerla, que no sabemos cuándo, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero por toda la Biblia está escrito que Cristo viene otra vez. No es opcional. Doctrina, tipología, una representación espiritual. Yo sé que me estoy repitiendo, estoy consciente de eso, pero lo hago para que se quede esto grabado. Una enseñanza que es algo opcional. Algo que la Biblia nos enseña, pero es opcional. Por ejemplo, siempre doy esta porque se entiende fácil. La amistad. Por ejemplo, usted es cristiano, usted congrega en una iglesia, pero yo le aseguro a usted, sin yo conocer su nombre, su apellido, y sin yo no conozco quién es usted, yo te garantizo a ti que toda la gente que está en la iglesia no son tus amigos. Y yo te garantizo a ti, si tu iglesia tiene 15 personas o tiene 5,000, que tú no te llevas bien con todos. Con unos te llevas mejor, con otros no. Con algunos puedes sincronizar, con algunos puedes tener una amistad bonita, preciosa, pero con otros no. Así que, mira, ahí hay una idea. Sin embargo, si comparamos esa idea, la amistad con el amor, ¿ves? El amar a tu prójimo como a ti mismo no es opcional. Es una doctrina, es un mandamiento de Dios. Así que las doctrinas son mandamientos de Dios. Y las enseñanzas, como por ejemplo, otra enseñanza puede ser la constancia. Tenemos que ser constantes en todas las cosas, ¿no? Hay cosas que son temporarias. Hay cosas que se hacen por un tiempo. ¿Ves? Entonces, la paciencia, otra enseñanza. ¿Por qué? Porque hay momentos donde hay que ser paciente. Pacientemente esperé en Jehová, dice la Escritura, uno de los salmos. Sin embargo, cuando Moisés se desesperó delante del Mar Rojo, Dios le dijo, levanta la vara y divide el mar. Es más, que Dios le dijo, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué le está diciendo Dios? El tiempo de orar ya pasó. Ya ese tiempo pasó. Ahora es el tiempo de actuar. Ahí no hace falta paciencia, ahí hace falta acción. Entonces aquí vemos que todo lo que tú puedas expresar, o es una doctrina, o es una tipología, o es una enseñanza, o es una aplicación. Y la aplicación que es cuando la idea que estamos tratando de expresar, sanidad divina, cuando esa idea el predicador la conecta a alguien, Aplicar. En otras palabras, a ver, un ejemplo. Cristo sana. Ahí la idea está generalizada, no está aplicada. Cristo sana. ¿Ve? Por ejemplo, una persona puede estar sentada, oír al predicador y el predicador dice, quiero que se sepa que Cristo sana. Y la persona que está sentada dice, sí, Él me sanó a mí. ¿Qué hizo esa persona? Se aplicó. Pero el predicador también puede aplicar. Cristo sana. Y quiero que sepan que el Señor puede sanar a todos los que están enfermos aquí hoy. ¿Ve? La idea generalizada ahora se aplicó a la iglesia. Se aplicó a todos los que estaban ahí. Y muy brevemente le enseñé a la clase que hay un reloj de aplicación. Un círculo como si fuera un reloj. Y a las 12 es aplicar la idea a mi persona.
A las 3 de la tarde aplicar la idea a la familia. A las 6 de la tarde aplicar la idea a la iglesia. Y a las 9 aplicar la idea a todo lo demás. Por ejemplo, a sanidad divina. Cristo sana. Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor me sanó a mí. Ahí tomé una idea general y la apliqué a mi persona. Pero, hermanos, a través de los años he visto también cómo el Señor ha sanado mi familia. Y no le estoy hablando de sanidad solamente física, sino de una sanidad emocional. He visto miembros de mi familiar. He aplicado la idea a las 3 de la tarde. Y ahora se puede decir, así que hermano, si hay alguien aquí que necesita una sanidad emocional o una sanidad física, Cristo sana. ¿Qué hicimos? Aplicamos la idea a las 6 de la tarde a la iglesia. Ahora, y qué bueno hermano, que el Señor tiene tanto poder que lo que necesita el estado de California, lo que necesita Buenos Aires, lo que necesita México, Distrito Federal, lo que necesita Irán, el país de Irán, lo que necesita es la sanidad de Cristo. ¿Ves? Entonces hemos aplicado ahí a diferentes cosas la idea generalizada de la sanidad. Entonces, todo lo que podamos expresar, o es doctrina, o es tipología, o es enseñanza, o es aplicación. A ver, vamos en la clase a practicar confesando esas cosas. Ya las clases se las saben, pero por amor a los que nos están oyendo y porque también, mientras más lo repitemos, mejor es. A ver, así que diga conmigo, ¿qué doctrina? ¿Qué tipología? ¿Qué enseñanza? ¿Qué aplicación? Otra vez, doctrina, tipología, enseñanza y aplicación. Estas son las 4 preguntas básicas, porque se le puede hacer muchísimas más. Pero para empezar, estas son las doctrinas básicas que se le hacen en un pasaje bíblico para anotar ideas que Dios te da y empezar a preparar un mensaje. Y ahora eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ya la clase, la clase pasada le di el pasaje bíblico de Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y se supone que los estudiantes ya tengan listo las ideas para este pasaje bíblico. Lo vamos a leer ahora, juntos, usted que me está viendo, y yo lo vamos a leer. Primeramente lo voy a leer sin sacarle ninguna idea, nada más para empaparnos con la historia, empaparnos con el mensaje. Pero si usted tiene la práctica, los estudiantes que están aquí, y la persona cuando agarra suficiente práctica, cuando uno va ya leyendo, ya Dios le va dando a uno ideas diferentes, tipologías, doctrina, tipologías, enseñanzas y aplicación, y uno va anotando las ideas. Primero voy a hacer lo que siempre hago cuando empiezo a estudiar un pasaje. Muchas personas me preguntan, hermano Aquiles, ¿cómo usted le hace para prepararse un mensaje? Y por eso estamos dando estas clases, porque tantos años que llevo entrenando obreros, predicadores, diáconos, etcétera, siempre esa pregunta, ¿cómo usted le hace, hermano? Enséñenos. Y quiero que quede grabado esto como yo lo hago. Ahora, usted que me está viendo, usted es pastor, usted es ministro, y no te cae bien esto, o tú no sientes de Dios utilizarlo, pues no lo hagas, hermanos. ¿Tienes tú otra estrategia que Dios te ha dado a ti? Por favor, utiliza esa. Porque Dios me ha dado esto a mí, pero esto no es para todos. Esto es por si acaso te ayuda, por si acaso te es de bendición. Pero si Dios te da otra estrategia y tú te sientes cómodo con ella, esa es la que tú tienes que usar. A lo mejor si tú me cuentas tu estrategia, yo te diría que bueno, me gusta mucho, pero a lo mejor la usaría una vez que dos, pero yo voy a usar la estrategia que Dios me dio a mí. Y hay gente interesada que quiere saberla, pues para eso es esta clase. Pues yo cuando me vaya con el Señor quiero dejarlo aquí todo. Todo lo que Él me dio lo quiero dejar aquí. Porque allá en el cielo yo no voy a predicar. Así que si alguno de ustedes, yo me voy primero y después ustedes se van atrás, y cuando usted llega al cielo, yo estoy ahí esperando, le digo, hermano, que Dios te bendiga, qué bueno que llegaste.
ahí no me vas a oír predicar, porque yo creo que preferimos oír al apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos va a decir, ¿para qué voy a predicar yo si el Señor está aquí? Así que allí tampoco vas a sanar a nadie, porque tenemos un cuerpo glorificado donde no hay enfermedad. Allí tú no tienes que darle consejería matrimonial a nadie, porque no habrá matrimonios. La persona que fue tu esposa aquí, la verás, sabrás que fue tu esposa, pero la verás como una hermana en Cristo, porque los apetitos sexuales no existirán. ¿Ves? Así que allá en el cielo, pues, sí, de aquí de la tierra, según la Biblia, el único ministerio que va a existir eternamente es el ministerio de alabanza. Aquí alabamos a Dios y allá vamos a alabar a Dios. Todo el tiempo. Allí tú no tienes que interceder para que nadie se salve. Cuando ya entremos a la eternidad. Cuando ya entremos a la eternidad. Porque todos los que se iban a salvar cuando entremos a la eternidad ya están salvos. No hay que evangelizar a nadie, porque todos los que están en el cielo están bien evangelizados y tienen un cuerpo glorificado. Así que mira, todos los dones que nosotros usamos aquí, todos, en el cielo ninguno se va a usar. Así que esos que el Señor nos ha dado algún don, aprovechemos, aquí hacen falta, porque allá no los necesita. Y otra vez, si quieres predicar, predica aquí. Porque cuando pases a la otra vida, si eres salvo, allí no tienes que predicarle a nadie. Porque todo el mundo tiene un cuerpo glorificado y todos estaremos escuchando al Señor. Y si el Señor permite que Pedro predique, pues yo quiero oírlo. ¿Ves? Yo creo que hasta Billy Graham va a estar sentado ahí viendo a Pedro o a Pablo o sobre todo al Señor. ¿Verdad? Porque si el Señor está allí hablando con nosotros y bendiciéndonos y nosotros deleitándonos con su presencia, ¿para qué vamos a oír a otros? Bueno, pues entonces aquí estamos aprendiendo para mientras que vivamos podamos hacer el mejor trabajo que podemos para el Señor. Voy a leer el pasaje, versículo por versículo, del versículo 1 al 12, y después vamos a regresar a cada versículo y los estudiantes que están aquí en esta noche van a ayudarme, van a participar. A cada versículo vamos a preguntar qué doctrina vemos aquí y vamos a sacarle doctrina a los versículos. Después vamos a preguntar qué tipología veo aquí y vamos a buscar en este pasaje las tipologías. Vamos a preguntarle qué enseñanza veo aquí y después vamos a tratar de aplicar esas ideas. Así que empezamos en el versículo 1, Mateo capítulo 2, versículo 1. Hemos escogido este pasaje porque es un pasaje que la gente conoce. Puede haber gente que nunca ha leído este pasaje, nunca lo ha leído, pero lo ha escuchado. Porque en la Navidad se habla de esto. ¿Ves? Entonces, a ver, ya. Capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos vinieron del oriente. Bueno, después explicamos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense que esto es una pregunta, pero que trae una afirmación. Vaya, la pregunta no está lanzada en cuestión. No están diciendo, ¿habrá nacido el rey de los judíos? Como si ellos estuvieran inseguros. Sino la pregunta es, ¿dónde está? Vaya, la pregunta trae un propósito. Queremos verlo. Así que es una pregunta que está afirmando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Vaya, la cuestión es el lugar donde está, pero si nació o no, no está en cuestión aquí. Ellos lo están afirmando. Y los que se suponía que supieran dónde el Señor había nacido, porque estos son magos que vienen del oriente. Que vayan esa palabra, magos que vienen del oriente para adorar al Señor,
ha estado en cuestiones, pero desde que Mateo escribió esto. Porque la gente dice, pero ¿cómo es posible que magos? ¿Por qué el Señor no escogió a predicadores? ¿Por qué no, el Señor no le habló a otros? Y ahora cuando empecemos a analizar el versículo un poquito más, le estoy dando un poquito para que se empapen un poquito ciertos datos y después ustedes comentan, después que leemos todo el pasaje. Pero déjenme explicar yo primero, ¿ves? Porque hay varias, con relación a esta palabra mago, es muy cuestionable esto, y hay varias explicaciones, ¿ok? Muy bien, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque note lo que está diciendo, no está diciendo una estrella, sino su estrella. Qué importante es leer la Biblia y tratar de entender cada palabra. Su enseña propiedad, algo que le pertenece al Mesías, al Hijo de Dios. Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que el propósito de ellos estaba claro. Estos magos vienen del oriente, vienen a adorarlo y vieron su estrella. ¿Cómo sabían que de tantas estrellas había una que era la estrella que anunciaba el nacimiento del Señor? Bueno, así muy brevemente, recuérdense que en el oriente, en Persia, si usted ve un mapa y ve Israel y va hacia el este, usted va a encontrar que los países que están ahí es Jordania, Irak, Irán. Lo que en aquellos tiempos era la antigua Persia. Entonces de la antigua Persia vinieron estos magos. ¿Y quiénes estuvieron en Persia? Daniel, Mesac, Sadrach, Abednego, Esdras, Nehemías, y profetizaron y enseñaron que cuando el Mesías naciera, una estrella iba a anunciar su nacimiento. Así que, mire, de todas las personas del mundo, suponiblemente eran 3 magos, suponiblemente porque la Biblia no lo dice. Sabemos que son 3 magos, o creemos es la palabra más correcta, que son 3 magos porque trajeron 3 regalos diferentes. Pero la Biblia no dice que fueron 3. Ok, entonces, qué curioso que si vamos a suponer que fueron 3. De todos los seres humanos de la tierra, Dios escogió estos 3 para que vieran la estrella. Porque si la estrella la anunciaban a ellos, ¿por qué otros no la vieron? Porque Dios da los milagros a los que lo están buscando a Él. ¿Ves? Bueno, aquí hay mucho que decir. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Qué triste, en vez de alegrarse. Bueno, nació el Mesías, ¿por qué se van a turbar? Vaya, pues si tú tienes un familiar que está en México, en otro país, hace 10 años que tú no lo ves, de repente tú te enteras que está en el aeropuerto, acaba de llegar y es un ser querido, eso es cuestión de fiesta, eso no es cuestión de turbarse. Esto ya indica los sentimientos que había en Jerusalén, porque fíjense, hubieron personas que cuando vieron al Señor que nació, como Ana, aquella viuda, como ciertos profetas que vieron al Señor en el templo, se alegraron, se gozaron. ¿Ves? Entonces estos se turban. Herodes se turbó. Pues claro, todos sabemos que fue Herodes que mandó a matar a los niños menores de 2 años para asegurarse que mataran a Cristo en Belén. ¿Ves? Cada frase, cada idea aquí nos va trayendo una explicación y nos va zafando el pasaje. Ya aquí vemos los sentimientos de Herodes. Cuando él le dice a los magos del oriente, cuando se entrevista con ellos, les dice, cuando ustedes se enteren dónde está el niño, déjenmelo saber que yo también quiero ir a adorarlo. Mentira. Eran palabras de su boca vacía, porque claramente aquí se turbó, en vez de alegrarse. ¿Ves? Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esto es muy interesante, porque estamos hablando de un tiempo donde no había celular, ni telégrafo, ni radio, ni trenes, ni aviones. Entonces, para convocar a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, ¿ves? Estaban en Jerusalén, pero quizás muchos de ellos estaban fuera. Entonces, esto nos indica que por una cantidad de tiempo,
estos magos estuvieron en Jerusalén. Y aquí hay otra cosa. Esto no puede ser maguitos nada más que estudiaban el planeta Marte y la estrella polar. No, porque unas personas que no tuvieran rango no iban a llegar a Jerusalén y, Herodes, aquí estoy, vine a verte. No, los reyes no permitían que la gente entrara así nomás. ¿Ves? Esto tenía un protocolo, había que llegar al palacio. ¿Ves? Tenían que decir, por eso es que en la tradición, la Biblia dice que eran magos, pero en la tradición se cree que eran reyes magos. Y es muy posible eso, porque los reyes en aquellos tiempos estudiaban la astrología, ¿ves? Para saber los tiempos. No estoy hablando de una astrología de adivinación, de magia satánica. Estamos hablando, así como hay personas que hoy estudian para ver si va a llover y si mañana va a haber frío o va a haber calor. Astrónomos, creo que es el nombre más correcto. Gracias, pastora, por ayudarme. Versículo 5. Y le dijeron, después de la reunión de las personas que conocían la Escritura, fíjense que ellos no conocían la Escritura, porque si hubieran conocido la Escritura, conocieron nada más la profecía de la estrella, pero no conocían la Escritura, porque si hubieran conocido la Escritura, se hubieran ido directamente a Belén. Otra cosa que hay que notar aquí es que la estrella los dirige a Jerusalén, la estrella no los dirige a Belén. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios quería que el centro de adoración, el centro cultural, el centro político, el centro de todo, la Tierra Santa, era Jerusalén. Y la estrella los va guiando hasta Jerusalén. Y vamos a ver en el pasaje otra cosa más curiosa, que ellos entraron, se entrevistaron con Herodes, pasaron por todo el protocolo, a lo mejor estuvieron un mes allí, y la estrella esperándolos. Entonces esto no era una estrella normal, porque las estrellas normales no esperan a nadie. Es más, que aquí me voy a adelantar muchísimo, porque hay algo muy curioso acá. Porque si usted se fija, hermanos, de a donde está más o menos estos países del este, a donde está Jerusalén, más o menos en el mapa o en el globo, está así. Esto quiere decir que Jerusalén está sur-oeste. Y ninguna estrella viaja sur-oeste. ¿De dónde sale el sol? ¿Y a dónde termina? ¿Y usted ha visto alguna estrella que viaje de norte a oeste? No. Porque están en el norte, estos países. De ir del norte al oeste, no. Entonces, por eso las personas que estudiaban esto, ellos dijeron, esto es un fenómeno, porque esta estrella va moviéndose de una manera y en sí no es tanto que la estrella se mueve, sino es que el planeta Tierra se mueve de esa manera. La estrella está aquí y el planeta está dando vueltas. Entonces, si usted está aquí en el planeta Tierra, pero usted se está moviendo, usted piensa que es la estrella la que se está moviendo, pero es tú la que se está moviendo. ¿Cuándo ustedes han ido a un car wash de esos que hay en la gasolinera acá y usted se sienta ahí y de repente las máquinas empiezan? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí y se siente como que el carro se está moviendo, verdad? No es el carro que se está moviendo, son las máquinas las que se están moviendo, ¿verdad? Entonces esto, para que entendamos qué cantidad de milagro tuvo que hacer Dios, y esto estamos arañándolo nada más, ¿ok? Entonces vemos aquí, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto, fíjese, no lo quiso hacer público, porque las intenciones de él era que nadie supiera lo que él iba a hacer, llamando en secreto. Vaya, esta noticia es para decir, Jerusalén, estamos de fiesta, nació el Mesías, nació el Hijo de Dios. Hacer el gran festín. No, en secreto. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Por eso es que manda matar a los niños de 2 años para abajo, porque los magos le dijeron, hace 2 años que estamos siguiendo la estrella. Entonces, como los magos no regresaron para atrás para informarle a Herodes, porque Dios le dio una revelación, un sueño, vemos aquí
que Herodes se enoja y manda a mandar a todos los niños. Esa es la intención de él. Asegurarse que el Mesías, el Hijo de Dios, no naciera para él seguir siendo rey. Versículo 8. Enviándolos a Belén dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso. Ya sabemos que la intención de él era otra. Que ellos, habiendo oído al rey, se fueron y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Fíjense que Dios podía haber hecho esto desde el principio y ellos no haber tenido que llegar a Jerusalén. Sin embargo, Dios hizo este cambio porque Belén geográficamente, aquí está Jerusalén y Belén está aquí. Así que Belén viene estando al sureste de Jerusalén. La estrella podía haber ido directamente ahí, sin embargo viene aquí, a Jerusalén, con la intención Dios de que su pueblo festejara el nacimiento de su hijo. Y Herodes, calladito, no quiero que nadie se entere de esto. ¿Ve? Ustedes avísenme a mí. Versículo, y noten que la estrella los esperó, mientras que los reyes, los magos, estaban indagando este asunto. La estrella esperó, y cuando ellos salieron, aquí que pudiéramos decir, vaya, qué tremendo milagro que ellos vieron la estrella, pero aquí hay otro milagro, cómo la estrella sabía que eran ellos, para ella empezar a moverse y seguirlo. Ahora, fíjense que la estrella viene viajando del norte hacia suroeste. Y ahora la estrella va a viajar del oeste hacia el sureste. Que la estrella está haciendo como una L, boca abajo. Así geográficamente. Ninguna estrella hace eso. ¿Sí? Y ninguna estrella está esperando a nadie. ¿Cómo la estrella sabía que eran ellos? Bueno, porque el que está dirigiendo aquí, esto es Dios. ¿Ves? Ellos habiendo oído al rey, se fueron, y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Mira, esto es lo que debería haber hecho Jerusalén. ¿Ven la diferencia de estos magos a la diferencia de la gente en Jerusalén? Aquellos se tumbaron y estos están con gran gozo. Y al ver la estrella, pero si la estrella va caminando, se para la estrella. Dice la Biblia, bien clarito, versículo 9 otra vez, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, en la misma casa donde estaba el Señor, y ahí se paró. Y ahora ellos entran y se encuentran un niño. Y al ver la estrella, llevan 2 años siguiéndola, ¿cómo no se iban a gozar? ¿Ves? Si eran magos y si eran reyes, dejaron casa, dejaron hijos. Vaya, esto es muy importante. Para entender el asunto de magos, hay que entender esto. Que estos magos, es más que mire, yo ahora voy a decir, vamos a suponer, porque la palabra es magí, que significa estudiosos de los astros y todo eso, pero yo lo voy a poner de otra manera. Vamos a suponer que fueron unos brujos diabólicos que adoraban al mismo Satanás. Vamos a suponer, vamos a darle todo el título malo, adivinos, brujos, vamos a darle todo el título malo. Fíjate lo que hicieron. Dejaron casa, dejaron todo, todas sus ocupaciones. Por 2 años siguieron la estrella. Cuando llegan donde está el Señor se regocijan. ¿Y qué más hacen? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose, ¿qué hicieron? ¿Y qué pasa si un brujo que ha adorado a Satanás por 40 años cae de rodillas
delante del Señor y lo adora de verdad, ¿qué pasa? ¿Qué usted cree que le pase? ¿Se convierte o no? ¿Lo toca a Dios o no? Porque no hay un poco de diferencia nada más de un idólatra a un brujo. Porque la idolatría opera en los demonios. ¿Y cuántos que los que están aquí nunca fueron idólatras? Levanta la mano. Bueno, la mayoría de nosotros estuvimos adorando y poniendo velitas, y yo estuve en los espiritistas y en los brujos y todo eso. Pero cuando yo doblé mi rodilla y adoré al Señor, el Señor me salvó. Así que mira, sin especular mucho, puede ser que no hayan sido brujos, espiritistas que adoraban a Satanás, puede ser que no. Pero yo lo estoy poniendo en el peor de los casos. En el peor de los casos, mira lo que hicieron. Fueron tan fieles que siguieron una estrella. Yo no conozco ningún cristiano que haya seguido una estrella por 2 años y que hayan estado en esa obediencia. Luego llegan allí y lo primero que hacen es, a ver qué es lo que hacen. Versículo 11, al entrar en casa, vieron al niño, a su madre, y postrándose le adoraron. Fíjense que ellos hicieron lo que no hicieron los pastores. Cuando usted estudia el pasaje de Lucas de los pastores, que vieron ángeles, porque estos estaban siguiendo una estrellita, no vieron ningún ángel. Aquellos oyeron a los ángeles, oyeron la voz de Dios, fueron a Belén, encontraron al niño y no dice que se postraron, ni se adoraron, sino que se quedaron con la interrogancia que ¿quién será este? Fíjate nomás. Estos brujos, vamos a darle el peor de los casos, llegan aquí y se postran y lo adoren, y abriendo sus tesoros, no le trajeron cualquier cosita, por eso se cree que son reyes, ¿no? Porque traen, ¿qué cosa traen? Tesoro. Eso no son 5 pesos, hermano. Eso ni siquiera es una ofrenda de 100. Eso ni siquiera es la ofrenda de 5,153, hermano. Tesoro es muchísimo más que eso. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Así que siguieron una estrella, se postran y lo adoran, le entregan tesoro, y mire ahora lo que hacen también. Pero siendo avisados por revelación, ¿quién les habló? Aquí no es el diablo el que le habló, es Dios el que le habló, ¿verdad? En sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron y se entrevistaron con Herodes y con toda la gente de Jerusalén. ¿No dice eso? Regresaron a su tierra por otro camino. Le importó un cacahuate lo que Herodes pensara. ¿Se convirtieron o no? Toda la señal indica que los brujos, ¿cuántos brujos hemos conocido que se han convertido a Cristo? Porque al principio yo me recuerdo cuando leía esto, pero ¿cómo es que Dios va a mandar una estrella para hablarle a brujos malditos, adivinos? Y cuando Dios, porque ahí dice mago, y más adelante también dice mago también. Y la palabra original, que es del arameo, es la palabra magí. Y esa palabra magí significa científico, significa sabios que estudian los movimientos de los astros. ¿Ves? Puede ser que haya sido gente que no es que estaban adorando, sino que estudiaban, que era lo que hacían en aquellos tiempos. Vaya Galileo. Entonces, pero para que se acabe la duda, vamos a llevarlo al peor de los casos. Los 3 brujos malditos de Persia vinieron. Pero Dios se les reveló a ellos. Y los vemos aquí que hay una secuencia de cosas que nos enseña que hicieron lo que no hizo Israel. Que hicieron lo que no hicieron los escribas, los sacerdotes, ni los fariseos. ¿Ves? Vinieron a adorar al Señor. ¿Y qué nos enseña Dios con eso? Eso nos enseña doctrina, tipología, enseñanza y aplicación, pero ahora les toca a ustedes buscarlas. Así que vamos ahora, versículo por versículo, del principio, ¿ok? Por favor, cuando usted encuentre la idea, levanta la mano y viene y se para aquí. Y necesito que con alta voz lo diga para que mi micrófono lo capte. Lo que nos están viendo hoy, usualmente hacemos la clase con 2 micrófonos, pero a última hora no nos trabajó el sistema y estamos
estamos utilizando otro sistema de grabación. Dispénsenos, para la próxima clase estamos listos. Muy bien, primer versículo. ¿Qué vamos a sacarle al primer versículo? Doctrina. Vamos a ver qué doctrina hay aquí, ¿ok? Muy bien. Doctrina. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Otra palabra aquí clave es unos. Unos es plural, así que no es uno, es plural. Así que pueden ser, como hay 3 regalos, ahí es la clave de que se supone que hayan sido 3. Pueden haber sido más. Muy bien. ¿Alguien ve alguna doctrina en este versículo bíblico? Vamos a leerla otra vez. ¿Ok? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. A ver, ¿alguien ve alguna doctrina? A ver. Hermano, venga para acá al frente, hermano Moisés, parece ahí. Y con alta voz, así como buen mexicano que usted es. La doctrina es el nacimiento de Cristo y marca una fecha de inicio, una nueva fecha del actual, que es el inicio del nacimiento de Cristo. Para actual son 2024 años y toma como referencia el reinado de Herodes el Grande. La tipología, o bueno, muy bien. la doctrina es el nacimiento de Cristo. Muy bien, entonces, como doctrina, el nacimiento de Cristo. Bueno, muy bien, vamos a trabajar en esa idea. Pero, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Venga para acá, hermano, y díganos la idea. Hermano Jehú, a ver, con fuerza. Lo que yo encuentro en cuanto a doctrina es algo fundamental. Jesucristo tendría que venir de Belén de Judea. Ok, muy bien. Tenía que ser de allí. Jesús venir de Belén de Judea. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Doctrina, pura doctrina. A ver, hermana, para acá, pero venga aquí con fuerza así de líder cristiano. Doctrina. El mensaje del nacimiento de Jesús, que de Belén de Judá iba a salir un guiador para apacentar al pueblo de Israel, porque ya estaba escrito. Ok, va muy bien, vamos a ponerlo así para reducir esto. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito que Jesús nacería en Belén. ¿Correcto? ¿Qué otro versículo acá en el pasaje nos indica eso? El versículo 6, ¿lo ven? Correcto. Así que el versículo 1... todo esto es versículo 1. Fíjense que las ideas de todos vienen cayendo en lo mismo. Nacimiento de Cristo, Jesús venir de Belén de Judea, y ya estaba escrito que Jesús nacería en Belén. Así que yo creo, pudiéramos ponerle este título, aunque nuestro hermano Moisés en su idea trae otro punto muy importante, que esto marca el calendario, la fecha donde estamos nosotros, y también de la vida, la evidencia de eso es la vida de Herodes. ¿Te entendí? ¿Más o menos te entendí? Muy bien, muy bien. Yo creo que pudiéramos reducir esta idea en esta doctrina. A ver, la pudiéramos reducir así, diciendo: las profecías de Dios se cumplen. Entonces, todo lo que ustedes han dicho vendría a ser como la explicación de ese punto. ¿Ves? Las profecías de Dios se cumplen.
versículo 1 y versículo 6. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a suponer que fuéramos a empezar a desarrollar un mensaje de aquí? Las doctrinas de Cristo se cumplen. ¿Por qué decimos eso? En el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué Jesús nació en Belén de Judea? Porque estaba profetizado. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿dónde más dice esto? En el versículo 6. Tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora la pregunta de aquí sería, ¿dónde está escrito eso? ¿Ok? Vaya, si vamos a predicar de aquí, tenemos que buscar el profeta, si vamos a desarrollar ese mensaje, y a ver, ¿alguno de ustedes sabe? A ver, dígame dónde. ¿Cuál es la cita bíblica? Yo lo sé porque estoy viendo mi nota aquí en la Biblia. No porque yo sepa mucho, sino yo no me puedo recordar de todo. ¿Ves? Pero, ¿por qué explico esto? Porque cuando un predicador te dice algo, dice, wow, ¿cómo sabe este? No, tengo una pila de notas acá, porque he predicado de aquí. A ver, hermano, ¿dónde se profetizó eso? ¿Dónde se profetizó eso? Esto lo profetizó el profeta Miqueas, capítulo 5, verso 2 en adelante. Muy bien, correcto. Está profetizado en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y ahora aquí otro reto a ustedes. Si vamos a predicar de esto, sería muy importante decir en qué fecha Miqueas profetizó eso. ¿Alguno de ustedes sabe? Agárrenme ahí Google y búsquenmelo inmediatamente, por favor. 400, ¿estás atinándole o de verdad? Sí, pero eso es Malaquías. Miqueas es otro profeta. A ver, si yo no me equivoco son 500 años, pero quiero forzarlos ustedes y los que nos están viendo que vean cómo se prepara un mensaje. Las preguntas que uno se hace, cuando uno encuentra ideas, cómo organizarlas. ¿Ves? Para que cuando uno la lance, el pueblo pueda digerirlas. A ver, ¿en qué año? Venga para acá al frente. Ok, buscando sobre Google dice, el profeta Miqueas profetizó entre el año 740 y 697 antes de Jesucristo durante el reinado de Jonás, Acaz y Ezequías de Judá. Su mensaje se dirigía a Israel y Judá. Y contiene expresión de castigo y de... Dame la fecha nada más, pero fuerte. Entre el año 740 y 697 antes de Jesucristo. 740 y 697. Vaya, ahí nos está dando no la fecha de la profecía, sino nos está dando la fecha de la vida del profeta Miqueas, ¿ves? No de la profecía. Pero bueno, profetizó en ese tiempo. Ahora yo le puedo decir a usted que la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 7 fue en el año 710 antes de Cristo. Entonces, los que nos están viendo, noten que cuando un pastor, un ministro de Dios, quiere preparar un mensaje, noten el tiempo. Y aquí estamos haciendo con la ayuda de todos. Y ya con una estrategia. Pero noten el tiempo que toma buscar la información correcta, para entonces poder predicar y decir, las profecías de Dios se cumplen. Aquí vemos que Jesús nació en Belén de Judea porque estaba profetizado. ¿Y dónde estaba profetizado? En Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Y Miqueas profetizó 710 años antes de Cristo. Y los sacerdotes y los escribas y los fariseos en Jerusalén sabían esto. Porque cuando los magos llegaron y preguntaron dónde está el Mesías, se reunieron y lo citan. Lo citan. En Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, ellos dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará
a mi pueblo Israel. Así que ahí vemos, hermanos míos, que las profecías de Dios se cumplen. Vaya, esta idea se puede lanzar de muchas maneras. Pudiéramos ponerle otro título, ¿verdad? El valor de creer las profecías de Dios. Mire, lo puede anotar si quiere. El valor de creer las profecías del Señor. Porque cuando uno está analizando, y esto se tiene que hacer en oración, todo esto en oración, uno está analizando esto y meditando en esto, meditando en la palabra, Dios te va a tomar una idea y te la va a poner por aquí y te la va a poner por allá. Otra vez, esto se tiene que hacer en oración. Esto no es nada más como 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6, A, B, C, D, A, E, I, O, U, papá, mamá y nené. No. Esto es meterse la palabra. Esto no es depender del humano. Dios usa al humano. Y esto es, Dios mío, revélame. Dime qué tú quieres que yo predique. ¿Qué tú quieres que yo enseñe? Y de tomar la idea del Señor, y hay veces que el Señor te quiere transmitir algo, pero tu mente y tu humanidad no lo puede captar. Porque recuérdate que la revelación de Dios es algo espiritual, es algo profundo. ¿Cuántas veces hemos tenido un sueño y no lo podemos entender? Un sueño de Dios. ¿Cuántas veces recibimos una idea y como que batallamos con ella porque vemos que hay algo que no encaja, que no cuadra? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese día y seguimos orando. Revélame, Señor, enséñame. Cuando yo he predicado el mensaje del lienzo de Dios en Hechos capítulo 10. Y cuando yo leí ese pasaje, Dios me tuvo 3 años leyendo ese pasaje, esporádicamente, ¿verdad? Un día, después cada 2 semanas, después cada 2 meses. Porque yo veía en ese pasaje que la revelación, el rema de Dios, yo no lo había entendido. Y yo le decía a Dios, revélame, Señor, ¿qué es lo que hay aquí? Revélame. Y ese es uno de los mensajes que a mí me tomó años de descifrar. Poder llegar, que mi espíritu reposara y yo poder decir, esto es lo que Dios quiere que yo predique de aquí. Fácil, me tomó años, donde yo leía ese pasaje y predicaba de ahí por ciertos puntos, pero yo sabía que había una revelación ahí que yo no la había descubierto. Y no se las puedo decir ahora porque tuviera que predicarle todo el mensaje y me quedan 20 minutos. Ok, así que ya hemos visto cómo encontrar una idea y cómo tratar de machacarla, cómo tratar de analizarla. Ok, vamos ahora a una tipología. Ya hemos leído el pasaje, lo hemos explicado. ¿Algunos de ustedes encontró una tipología? A ver, ¿quién encontró? A ver, pastora, venga para acá al frente y díganos con esa voz poderosa que usted tiene, ¿cuál es la tipología? Fuerte, hermana. Encontré 2 tipologías. ¡Wow! Así se habla. Primero, Herodes y los que se turbaron es la tipología de aquellos que viven en el pecado y sin gobierno. Ok, Herodes, vamos suavecito, hermano. Herodes es tipo de las personas, ¿correcto? Viven en el pecado y sin gobierno. Personas que viven en el pecado y sin gobierno. Real, porque aunque estaba Herodes era rey, pero no era... Ok, bueno, ¿por qué usted encontró esa idea? ¿De dónde usted sacó que Herodes significa eso? En el capítulo... Pero con la misma voz que me estaba hablando antes. En el capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Y cómo usted ve esa idea ahí? A ver. Cuando una persona camina con Dios, como usted explicó, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Amén. Pero cuando una persona está sin ley, sin gobierno y está haciendo lo que su voluntad quiere, entonces se tiene miedo de que vaya a aparecer alguien que le impida seguir el camino
que está... Correcto, correcto, está muy correcto. Vaya, aquí los sentimientos que manifiesta Herodes nos muestra con toda claridad que está en pecado y que su gobierno es un gobierno corrupto. Correcto, hermano, lo que usted entendió, la idea que usted entendió. A ver, otra tipología. A ver, otra tipología. Lo mismo. A ver, usted, hermana, venga para acá y díganos qué otra tipología usted ve. Dice, la estrella, tipología de la luz de Jesús, porque sin luz estamos en la oscuridad. Jesús, la luz del mundo. Muy bien, la estrella es tipo de Jesús por su luz, muy bien, porque Jesús es la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Dónde dice que Jesús es la luz del mundo? ¿Alguien sabe? Sí, yo la tengo. ¿Qué versículo? Juan 8:12. Correcto. Mire, la hermana estaba preparada. Juan 8:12. Jesús es la luz del mundo. Muy bien. ¿Alguna otra tipología? Este pasaje yo le entregué de tarea porque tiene muchas tipologías. A ver, primero usted, hermana, y después usted, hermano. A ver, estamos sacando las ideas. Muy bien. Trae la tipología de la fe, porque los magos tuvieron fe y esperaron el tiempo para ir a Judea a adorar al niño. No dudaron que un rey venía a nacer en este planeta Tierra. Obedecieron y creyeron en la alianza del Espíritu Santo por medio de la estrella. Amén, hermana. Muy bien. Muy bien. La fe como tipología de los magos que esperaron para ir a ver a Jesús. A Jesús. Muy bien. Usted levantó la mano, hermano. A ver, venga para acá y díganos qué tipología encontró usted. Veo la estrella, tipología de la palabra de Dios. Estrella Tipología significa palabra. la palabra de Dios. Danos chance para escribir. Palabra de Dios. A ver, siga, hermano. Lámpara a mis pies, tu lumbrera y lumbrera a mis caminos. Ok. Salmo 119, el 105. Salmo 119, versículo 5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y la estrella es un astro que alumbra. ¿Dónde alumbra la estrella? En la oscuridad. ¿Y dónde alumbra Cristo? En la oscuridad del pecado. Ahí se puede conectar. A ver, uno más y pasamos y tratamos de conectar alguna de estas ideas con un mensaje. Nos quedan 15 minutos. A ver, hermano, usted, venga. Bueno, yo pensé que era solo en un versículo, pero encontré más tipologías. A ver. Jerusalén, tipología de la ciudad referida en Apocalipsis 21. Y Espérame. Jerusalén es un tipo de la Nueva Jerusalén. Ajá. La nueva. Por eso los magos tenían que llegar primero a Jerusalén. Correcto. Referencia. Muy bien. Tengo los magos como tipología de la iglesia. Magos, espérame. Magos significa la iglesia. Explíqueme eso. Okay. ¿Por qué significa la iglesia? Porque la iglesia adora la Trinidad completa, dando mucha importancia al sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Y también tengo A ver, ¿qué más? la palabra rey aparece. Tipología del gobierno, tanto bueno o malo, ya sea que el gobierno que establece Dios o el gobierno que quiere establecer la bestia. Tengo la de tipología del oro, que está en los últimos 12. Amén. Muy bien. Muy bien, hermano. Pues fíjense cuántas ideas salen, especialmente las tipologías. A ver, hermana, venga para acá, párese al lado de la mesa y con voz fuerte, voz de arcángel y trompeta de Dios, díganos usted su tipología. Aquí al ladito de la mesa. Ahí está bien, hermana. Ahí está bien. Yo la tipología que miré... Pero fuerte, hermana, fuerte. La tipología que yo miré es que los magos son como nosotros
donde Jesús en Juan 16 dice que Él se va a ir, pero va a mandar a uno que nos va a guiar a toda verdad y toda luz. La estrella era la tipología como del Espíritu Santo guiando a los magos a la verdad y luz que es Jesús. Esa es la tipología que yo encontré. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Bueno, hermanos, nos quedan 15 minutos. Hemos sacado doctrina, hemos sacado tipología. Mira cuántas ideas salen aquí. Yo me voy a lanzar con la idea, con la idea profética de este pasaje bíblico. Recuérdense que, por ejemplo, el oro es tipo de la fe. El incienso es tipo de la oración. La mirra es tipo del sacrificio. La estrella en este pasaje es un símbolo de la guianza de Dios. Fue lo que los guió a ellos todo el tiempo. Así que voy a agarrar esa idea. Voy a agarrar la idea voy a preparar un mini mensaje de la estrella. Simboliza la guianza de Dios. Muy bien, ¿cómo puedo poner esta idea para predicarla? La estrella simboliza la guianza de Dios. A ver. Muy bien, vamos a ponerla así. Vamos a poner la idea así. Es importante, no me gusta esa palabra, es necesario, con gracia, muy buena, mejor, necesario, la guianza de Dios. Sí, la guianza de Dios. Muy bien. Romanos 8:14. Gracias, hermana. Entonces, vamos a tratar de hacer un mini mensaje en 10 minutos aquí nosotros. Ok. Ahora que usted tiene la idea, ¿cuáles son los pasos para expandir esta idea? Para desarrollarla en un mensaje. Los pasos serían la idea y explicar la idea. Ese es el primer paso en un bosquejo. Segundo, una historia bíblica que apoye tu idea. Tercero, un testimonio que apoye tu idea. Así que la idea explica la idea. ¿Por qué tú la encontraste? ¿Dónde está en el pasaje? Segundo, va a buscar una historia bíblica en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, puede ser una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento, una positiva, una negativa, pero vamos a hacer una nomás. Una historia bíblica que apoye tu idea y un testimonio que apoye tu idea. Así que la línea aquí para desarrollar el mensaje es punto idea, punto idea, historia bíblica que apoye tu idea, testimonio que apoye tu idea. Así que sería punto historia bíblica, testimonio. Punto historia bíblica, testimonio. Repita conmigo. Punto historia bíblica, testimonio. Otra vez. Punto historia bíblica, testimonio. Idea. Hermanos, aquí vemos en este pasaje que, como estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, versículo 2, 710 años antes que Cristo naciera, el Mesías nace en la ciudad de Belén. Y unos magos del oriente, que no sabemos si eran estudiosos de los astros nada más, o que quizás eran unos brujos adivinos. Dios, en su misericordia, así como tuvo con nosotros, aplicación, ¿la vieron? Dios en su misericordia, como tuvo con nosotros, misericordia está generalizada, como tuvo con nosotros, está aplicada, tuvo con ellos. Y les mostró únicamente a ellos la estrella que estaba profetizada,
desde el Antiguo Testamento que anunciaría el nacimiento de Jesús. Y ellos salen de su país y por 2 años están siguiendo esta estrella que los guía hasta Jerusalén. Y ahí en Jerusalén se reúnen con Herodes, se reúnen con estudiosos de la Biblia y preguntan dónde debe de nacer el Cristo, dónde está. Y ellos les dicen que en Belén, porque así estaba profetizado por el profeta Miqueas. Esto está en Mateo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Y ellos siguen la estrella hasta que la misma estrella los lleva a la casa, ya no al pesebre. Por eso sabemos que Jesús tenía 2 años cuando los magos llegan a Belén, porque Herodes quiere matar a los niños de 2 años, y él investigó qué tiempo los magos estuvieron siguiendo la estrella, y la Biblia dice que la estrella llega a la casa, lo dice en el versículo 11, al entrar en la casa. Así que, ¿qué estoy haciendo aquí? Una explicación breve del pasaje, antes de entrar a algún punto. No he entrado en ningún punto. Estoy dándole un recuento sencillo, por arribita, sin entrar en ningún punto del pasaje donde vamos a predicar. Hermanos, hoy quiero hablarle a ustedes acerca de que es necesario seguir la guianza de Dios. ¿Por qué vemos esto aquí? Porque la Biblia dice bien claro que una estrella guiaba a estos magos del oriente. Los guió a Jerusalén y luego los guió a Belén. Pero antes de llegar a Jerusalén, estuvieron 2 años siguiendo esa estrella. Y una de las cosas más importantes, o muy importantes debo decir, en nuestro caminar con Dios, ¿qué estoy haciendo ahí? Es seguir las instrucciones de Dios. ¿Qué acabo de hacer? A ver, ¿qué acabo de decir? Una aplicación, exactamente. Lo he aplicado a los creyentes. Es necesario para nosotros imitar a estos hombres. Así como tuvieron la fe para seguir por 2 años esa estrella, obedecieron las instrucciones de Dios. Obedecieron la palabra profética de Dios. Así que quiero, hermano, que nos enfoquemos en la importancia, lo necesario de seguir las instrucciones o la guianza de Dios. ¿Cuál es mi idea? ¿Quién me repite cuál es la idea que estoy tratando de decir? Es necesario seguir la guianza de Dios. Correcto. ¿La repetí o no? La repetí varias veces, eso es muy importante. Cuando usted introduce una idea en un mensaje, es muy importante que usted no asuma que porque usted lo diga una vez, ya todo el mundo la entendió. No. Puede ser que de 100 personas, 2 o 3 la entendieron. Es tu responsabilidad de la idea que Dios te dio, la cual tú cocinaste, o más bien el Espíritu Santo cocinó en tu mente y en tu espíritu, la cual te costó pedirle a Dios, y Dios te dijo, esta es la idea que yo quiero que tú me transmitas mañana domingo en el servicio. Es tu responsabilidad como predicador ahora hacer énfasis en esa idea y repetirla, porque es la idea que Dios escogió. Es la idea que Dios escogió. Así que, hermano, es necesario seguir la guianza de Dios. Estos hombres que quizás fueron satánicos, pero ya no lo son. Porque como vemos en el pasaje, por 2 años obedecieron a Dios. ¡Qué ejemplo tan tremendo! Obedecen hasta llegar a Jerusalén. Obedecen siguiendo la estrella. Obedecen cuando llegan y se encuentra el Señor en casa, se postran y adoran al Señor. Noten que allí estaba María. Noten que allí estaba José. Pero la Biblia dice bien claro que lo adoraron a Él. Y dice la Biblia que traen tesoro, no traen una ofrenda. Una ofrenda son $100, 500, depende qué cantidad usted tenga. Tesoros, una gran ofrenda. Y la Biblia habla que son oro, mirra e incienso. Y nos muestra una vez más la obediencia, porque Herodes, que quería matar al niño, no quería adorarlo, quería matarlo.
Por eso indaga en secreto. Por eso cuando él se entera que Jesús nació, Herodes se entera que Jesús nació, no hay fiesta, no hay celebración. Los únicos que celebran esto son estos magos que vienen del oriente. María, José, los ángeles de Dios y estos magos. Porque aún los pastores hicieron una celebración mínima. Y eso que vieron ángeles, vieron estrellas, oyeron voces de coro, vieron más milagros que estos magos. Y vemos aquí que estos magos, cuando conocen al Señor, Dios les habla por sueño y ellos deciden no regresar a Jerusalén y deciden seguir necesariamente la guianza y la instrucción de Dios. Es necesario seguir la guianza de Dios. Hermanos, en el libro de Josué, del capítulo 2 en adelante, vemos que Dios manda al pueblo a conquistar la ciudad de Jericó. Y Dios le da una instrucción extraña. Le dice que agarren trompetas y que le den 7 vueltas a la ciudad. Algunos han calculado que la ciudad tenía un perímetro de 5 kilómetros. Y Dios le dice que todo el pueblo, no los sacerdotes, no nada más el ejército, todo el pueblo le dé 7 vueltas a la ciudad. Si la ciudad tenía 5 kilómetros en perímetro, multiplicamos eso por 7. ¿Quién lo puede multiplicar rápidamente? 35 kilómetros. Eso es un récord. Eso es como el hombre que corrió en maratón y allá se murió cuando llegó en los tiempos de Grecia. ¿Ve qué estrategia es esta? ¿Cómo usted va a cansar al pueblo así para conquistar una ciudad? Pero Dios tenía. Por loco que sonara eso. Supongamos que la ciudad tuviera 1 kilómetro nada más. Son 7 kilómetros. ¿Ves? 7 kilómetros. De mujeres, niños, ancianos dándole vuelta a las murallas y la gente en la muralla riéndose de ellos. Y ellos siguieron dando vueltas y Dios le dijo, en la 7ª vuelta ustedes van a tocar las trompetas y las murallas que los heteos no habían podido conquistar. Que los egipcios no habían podido conquistar. Que otros pueblos habían tratado de conquistar a Jericó. No pudieron conquistar ni vencer esas murallas. Cuando el pueblo de Dios tocó las trompetas, las murallas enteras de la ciudad cayeron al piso. Y aquí vemos, hermanos, lo necesario que es seguir la guianza de Dios. Por supuesto, estoy haciendo estos minutos. Si estuviéramos predicando, esto tuviera mucha elaboración. Yo me recuerdo, hermanos, cuando el Señor me llamó al ministerio. Ya Dios me había llamado al ministerio de que yo me convertí, pero empecé a pastorear en un pequeño garaje, después el grupo creció y ya yo estaba pastoreando una iglesia y tenía mi trabajo de asistente de ingeniero, ganando buen dinero. Y me recuerdo que haciendo unos planos en mi mismo trabajo, el Señor me habló y me dijo, cuando llegue tu cumpleaños dentro de 3 meses, quiero que dejes tu trabajo y te dediques al ministerio. Haciendo yo un plano en mi trabajo. El Espíritu Santo me habló. Y fui, hablé con mi jefe, le dije, Peter Franquino se llamaba mi jefe, el ingeniero principal, le dije, el 27 de octubre es mi último día de trabajo. Se me quedó mirando, me dijo, ok, ¿pasó algo? Dígole, no, después te explico, porque estamos en el mismo trabajo. Todos haciendo planos allí. Y después del trabajo, él me rió y me dice, ¿qué pasó? Porque nadie jamás me ha renunciado a mí con 3 meses de anticipación en un miércoles. Y dígole, ese es mi último día de trabajo, porque él era cristiano también, gracias a Dios. Y le dije, el Señor me ha dicho que me dedique tiempo completo al ministerio. Y me dice, ¿por qué 3 meses y un miércoles? Porque es mi día de cumpleaños. Y quiero siempre recordarme el último día que trabajé para los hombres y que me dediqué al Señor. Estaba en la oficina de él
Y Dios lo tocó allí mismo y el hombre empezó a llorar. Yo estaba muy joven. Y él era un diácono de su iglesia, era un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios. Y me dijo, amén, mi hermano. Y me agarró las manos y oramos juntos. Y hermano, yo ganaba en el año 1995 $850 a la semana. Y cuando trabajaba overtime, que cada rato lo hacíamos, era de 1,000 para arriba. Y la iglesia me ofreció 200. Pero ¿saben qué? Obedecí a Dios. Y han pasado, yo tendría como 25 años cuando eso, y voy a cumplir 70. ¿Cuántos años han pasado? 50 y tantos años. Y nunca me ha faltado nada. Porque es necesario seguir la guianza de Dios. Así que, esos de ustedes que están aquí, hoy oyendo este mensaje, recuérdense que Dios es fiel. Y que es necesario seguir la guianza de Dios. La iglesia necesita eso. Si este país de los Estados Unidos siguiera la guianza de Dios, las cosas cambiarían. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Entonces, escuchen. La idea que fíjense todo lo que nos tomó para cocinarla, cuánto la vimos por aquí, la vimos por allá y la preparamos. Primeramente, un recuento del pasaje, una historia breve del pasaje. Segundo, la idea. Luego, ¿de dónde tú sacaste esa idea? ¿De dónde vino del pasaje? ¿De dónde? ¿Qué versículo? Y explicar esa idea que la sacaste del pasaje. Después buscas una historia bíblica. ¿Cuál fue la historia bíblica que usé para apoyar mi punto? Josué capítulo 2 al capítulo 6, la caída de las murallas de Jericó. ¿Y cuál fue el testimonio que utilicé para apoyar mi punto? El testimonio de cuando Dios me llamó al ministerio. Así que, punto, historia bíblica, testimonio. ¿Ok? Y después hice unas aplicaciones. Espero que te haya sido de bendición esta clase hoy. Espero esos de ustedes que son predicadores, maestros, que te ayude un poco. Utiliza también lo que Dios te da a ti. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a despedirnos, hermanos. Hay una pregunta. A ver. Cándido Reyes Román. Cándido Reyes, fiel. No se pierde el hermano Cándido de una clase. Nosotros, hermano Cándido, que Dios te bendiga. Y se pregunta, dice la Biblia que María y José volvieron hasta que murió Herodes. ¿Quiere decir que Herodes se mantuvo pendiente de los niños aún pasando años del evento que él hizo contra los niños? Así es. Dios no permitió, muy buena pregunta, Dios no permitió que María y José regresaran de Egipto hasta que murió Herodes. Eso nos enseña que todo el tiempo Herodes estaba pendiente si había matado al Cristo o no. Y buscándolo para matarlo. Y por eso hasta que otro hijo de Herodes tomó el poder, el Señor no les permitió regresar. ¿Hay otra pregunta? No. Señor, te damos gracias por esta clase. Bendecimos tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.